Muy buenos días y bienvenidos a Gestión TV, a Atalaya, el programa de comentario y análisis en política y economía. Como siempre, nos acompañan Javier González Arrechea y César Campos. Y el tema de esta semana, como no podía ser de otra manera, es la corrupción oficialista. Bien, el tema de la colaboración eficaz de Karen López solamente ha sido la gota que derramó el vaso, porque ya la opinión pública conocía perfectamente todas las maniobras que se habían estado haciendo en la segunda sede del Palacio de Gobierno, ahí en el pasaje Sarraceta, en Breña. Se conocían pues ya el tema de la operación de la compra de biodiesel, el puente licitado y una serie de visitas que todavía se irán saliendo poco a poco. En todo caso, la vinculación directa del presidente Castillo con el tema de la corrupción es el que ha generado toda esta crisis terminal. Ya sabíamos, por supuesto, todas las operaciones que les hemos estado mencionando, pero faltaba este toque final. Ahora hay que distinguir, estamos ante un tema que tiene dos etapas. Una cosa va a ser el proceso político que los jueces y fiscales tendrán que seguir a su ritmo el proceso, y otra cosa muy distinta es el juicio político que se va a llevar a cabo en el Congreso y es el que le interesa a la ciudadanía. Un aspecto que sí vale la pena destacar es que ahora con estas declaraciones iniciales de Karen López, la lobista, se ha visto pues que hay una serie de concesiones, una serie de obras que se han otorgado a una empresa INIP de Ingeniería e Integración de Proyectos, siempre acompañado de una empresa china. Se le han entregado, por ejemplo, 5 obras por más de 500 millones, lo cual indica una cosa muy clara. Si bien Castillo y su equipo no tienen ni tenían plan y equipo para gestionar el país, para el caso de que estamos analizando, sí tiene plan y equipo para asaltar al sector público. Y eso indica premeditación. Eso indica que esto estaba armado desde antes que ocuparan Palacio de Gobierno, y apenas entraron ya tenían toda la maquinaria funcionando. Por eso es que se han dado una serie de operaciones en tan corto tiempo. Bien, estos serán algunos de los temas que estaremos analizando el día de hoy con Javier y con César. Buenos días, Manuel, buenos días, César, buenos días a la audiencia de Atalaya. Lo primero que, sin que ello signifique una justificación de los altísimos niveles de corrupción jamás vistos en el Perú, lo primero que hay que preguntarse es que si la corrupción es connatural a la naturaleza del hombre. Yo me temo que sobre esta pregunta podría haber una serie de discusiones, porque en la Biblia, por ejemplo, encontramos por lo menos en 4 libros, en Isaías, en Hechos, en Salmos, en Proverbios, en Filipenses, una serie de advertencias, admoniciones respecto a la corrupción de entonces en el pueblo de Israel. Nosotros somos de la cultura occidental, aunque tenemos hoy una conformación cultural mixta, mestiza, y muy orgulloso de pertenecer a ella. En el Perú, lamentablemente, hemos sido permisivos. El problema no es la corrupción, sino la impunidad. Porque el peruano que agarra un automóvil e infringe las normas en el Perú, cuando tiene que manejar en Suiza se porta como un suizo, porque sabe que ahí, si incumple la norma, va preso inmediatamente. Entonces,
Yo sí creo en la teoría, en ese aspecto, de que la persona no es naturalmente o necesariamente buena y necesita la zanahoria y el palo para portarse bien. Y ese palo tiene que ser administrado por el Estado, ¿no? Es el famoso Leviatán de Hobbes. Sin embargo, dicho esto, tenemos que parte de la corrupción nace justamente del Leviatán del Estado. Y no hay corrupción si no hay voluntad de corromper. Y la voluntad de corromper puede emanar tanto del sector público como del sector privado. Entonces tenemos un Estado, digamos, hoy predispuesto a la corrupción, pero que ha sido y es conformado por personas, porque el Estado no es un ser ontológicamente distinto a las personas que lo conforman. De manera que hasta dónde somos corruptos los peruanos y por qué permitimos que la impunidad siga reinando. Si esto es así, como creo que es, la corrupción que se le atribuye al presidente Castillo y a su enorme grupo de acompañantes en estas travesías en aguas oscuras no sería la excepción, pero claro, proveniendo del presidente de la República en el supuesto caso de que todo lo que se atribuye fuese cierto, resulta gravísimo y un daño moral, no solamente económico, sino principalmente moral, porque no tenemos o perdemos un referente que es la autoridad pública, quien debe ser el primer ejemplo y el primer labor de combatir la corrupción y la impunidad. Y todo parece indicar que no estamos frente a ese escenario, sino al peor de los escenarios, con un procedente, parece, subrayo, condicional, a un presidente que no solamente ha permitido, sino que ha promovido antes, de dicho nivel, de llegar al poder, para con un club de mafiosos o presuntamente mafiosos buscar el objetivo del Estado botín, para decir solamente eso y no gobernar, lo cual tampoco justifica la famosa frase peruana de que roba pero hace. Tiene que no robar y hacer. Pero creo que ya está en los descuentos finales. Buenos días, Manuel y Javier, igual a todos los televidentes. Yo creo que hay que separar la dimensión judicial que tiene este caso en virtud a lo declarado por la lobista Karelyn López, de la dimensión política. En la dimensión judicial, como bien ha dicho Manuel en la introducción, hay una verificación de acontecimientos y hechos que formaron parte de pesquisas periodísticas, de informes de programas de televisión dominicales que iban articulando un caso realmente grave y que al atar esos cabos todavía faltaba una corroboración final. Karelyn López a ese tema, en vista de verse arrinconada y, como ella misma ha dicho, verse amenazada hasta de muerte por uno de los integrantes de esta banda que presidiría el propio jefe del Estado peruano, Pedro Castillo Terrones, el empresario Samir Villaverde, que es muy cercano, dicho sea de paso, como lo comprobaron y lo confirmaron diversos informes periodísticos, a uno de los sobrinos del propio presidente de la República. Por lo tanto, esta señora Karelyn López ha visto compelida a corroborar ciertos casos. Pero aparecen cosas que ya eran sospechosas, pero habían otras insospechadas, como por ejemplo la participación de 5 congresistas de la bancada de Acción Popular que, como lo demostró el diario El Comercio ayer, han tenido una conducta bastante errática respecto a su relación con el gobierno. En la mayoría de los casos han formado parte de ese grupo pro-oficialista que alientan tanto el gobernador de Cajamarca, Mesías Guevara, como el señor Johnny Lescano, que ha tenido mucha cercanía al señor Castillo en la segunda vuelta y que ha tratado por todos los medios de ejercer una defensa absolutamente inconducente a cada una de las inmoralidades que se le iba atribuyendo o descubriendo. De tal manera que la participación de estos 5 miembros de la bancada parlamentaria de Acción Popular, a mi juicio, cierra un círculo que permite entender mejor cómo se ha estado manejando este cuadro. Bien lo ha dicho Javier, creo que aquí no se trata solamente de lo señalado por la señora Karelyn López, sino también sumar una serie de expresiones y de verificaciones que se han realizado. Por ejemplo, el severo pronunciamiento de la Contraloría General de la República por la forma como el gerente general de Petroperú, el señor Hugo Chávez Arévalo,
obstaculiza las investigaciones. Hemos visto también al entorno del señor presidente, cada vez que ha concurrido a la Fiscalía, o las dos oportunidades que ha concurrido a la Fiscalía para hacer investigaciones en los despachos aledaños a la oficina presidencial, como el señor Eber Camacho, un brazo derecho también del señor Pedro Castillo Terrones, ha obstaculizado la tarea del Ministerio Público. Entonces, no hablemos solamente de lo que Karelyn López ha revelado, hablemos de toda una dimensión de casos que se conocen. Ahora, por ejemplo, la denuncia también de una alta funcionaria en el tema de comunicación, Jimena Pinto, quien ha sindicado a Aníbal Torres Vázquez como el responsable de querer direccionar la publicidad del Estado solo a ciertos medios de comunicación. Y el señor Aníbal Torres responde acusando al Grupo El Comercio, acusando al Canal N de ser unos conspiradores y de estar propiciando el golpe de Estado. Esa es su respuesta. No esclarece a la propia funcionaria de confianza que él ha tenido, que él mismo la llevó voluntariamente. Y una persona, creo yo, con alta dignidad como Jimena Pinto, que no acepta las imposiciones que quiere realizar el todavía presidente del Consejo de Ministros, pero que aún falta ser ratificado. De tal manera que yo concluyo diciendo que este cuadro general tiene dos dimensiones: la judicial, que tiene que seguir su curso, y la política, en donde yo creo que el Congreso de la República ya debe tomar una decisión definitiva y separar del cargo de jefe de Estado al señor Pedro Castillo Terrones. Bien, la pelota está en la cancha del Congreso, que primero reunirá a la Junta de Portavoces y después pasará, en función de lo que se acuerde, al Pleno, que ha sido citado para las 6 de la tarde. Sin embargo, en el Congreso hay que tener cuidado. De un lado están los 5 congresistas de Acción Popular que han sido señalados por la colaboradora eficaz. Por otro lado, hay una serie de congresistas de Perú Libre que también están involucrados en algunas de las acusaciones que se han efectuado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la contabilización de los votos, porque es fundamental asegurar los 87 votos. Acordémonos que hace un par de semanas nada más, el oficialismo se ufanaba que tenía 44 votos. Con 44 votos vota cualquier iniciativa. Bien, y hay otro elemento que es la urgencia, como lo ha señalado César. Pero ¿en qué consiste la urgencia? Debe de votarse la vacancia antes de la sesión de investidura del gabinete de Arias, del gabinete presidido por el Premier. Pero en fin, ¿por qué? Porque si no se apuran y viene la sesión de investidura, ya estaría, no perdido, pero muy dificultada la situación, porque ya habría que ver si le da el voto de confianza o se gasta la bala de plata. Si se gasta la bala de plata, viene la segunda intento, ponen a otro gabinete de impresentables peor que el anterior, con lo cual ya se complica la situación y se pone en peligro. Es por ello que todos los grupos, sobre todo los de centro, que son los que han estado moviéndose de un sentido y otro y dando mayoría a un lado o dando mayoría al otro, es importante que de una vez se vote. No, aquí en esto, de nuevo, no es necesario contar con pruebas, no es necesario entrar en un largo proceso de comprobación de lo dicho por terceros. Acá este es un juicio político. Creo que hay suficientes elementos de juicio como para dar una respuesta clara y rápida. Yo tengo la impresión, Manuel, que evidentemente, de acuerdo a la Constitución, es el Congreso el que tiene que tomar decisiones, pero también sería muy oportuno que distintos estamentos de la sociedad, con esto no incluyo ni excluyo a nadie, se pronuncien públicamente rechazando lo que se imputa al gobierno, al señor presidente de la República, grupo que lo acompaña, porque tenemos que formar un colchón de
muy variopinto de opiniones que sustenten, que manifiesten su malestar por el estado de putrefacción en el que se encuentra la sociedad y que se encuentra el Estado como consecuencia de esta corrupción rampante, corrupción a la que no hay que limitar a que si se levantaron en peso parte del presupuesto de la República o no, porque la corrupción también es obviamente actuar de forma deshonesta respecto a los intereses del país, es una manera de corromper la imagen que proyecta el Perú en el exterior, es una forma de corromper el alma de los ciudadanos, una forma de corromper la conducta que debe ser ejemplar. Es decir, el concepto de corrupción creo que en el Perú, dada la tristísima realidad, debe ser más abarcadora al solo hecho de cargarse con dinero del Estado o de sobredimensionar los proyectos y coimearlos. Hay distintas maneras de corrupción, de corroer. Y en esa dimensión más amplia, evidentemente, el juicio político es más severo respecto al actual gobierno, porque tiene tantos pasivos, y no tiene un solo activo que exhibir. De manera que yo sí quisiera esperar que en estos días dejen las aguas tibias, las posiciones cómodas, el silencio cómplice, muchas instituciones en el interior y en la capital, grandes o pequeñas, incluso yo diría hasta partidos políticos que hasta poco fueron copartícipes del festín, y que se pronuncien abiertamente. No es razonable que ahora se diga, bueno, nosotros fuimos una bancada que pensamos que nos engañaron. Nadie engaña a nadie a estas alturas cuando se conoce bien cómo se gestiona el poder, cuando se observan con evidencias supuestas violaciones al orden jurídico y obviamente al sistema, digamos, al Estado. Yo quisiera ver una avalancha de pronunciamientos, así como hemos estado casi en solitario, en el caso nosotros tres, hace muchos meses, combatiendo sobre la base de hechos, yo siempre juzgo hechos y no supuestos, combatiendo lo que ha sido el peor capítulo de la historia republicana. La alusión de Javier González Olaechea a la expresión ciudadana organizada para efectos de convalidar este objetivo de vacar y sacar del poder a una persona señaladamente involucrada en aspectos de corrupción y, por supuesto, de mediocridad, porque no vayamos a ausentarnos también del examen político de lo que representa este gobierno pletórico de gente tan limitada, tan prontuariada, que necesitamos también, evidentemente, considerar ese factor. Se dice que hay 7.000 personas que en estos solo 7 meses del gobierno de Pedro Castillo, que pertenecen a las filas de Perú Libre, ya están ocupando cargos operativos importantes dentro del aparato público. 7.000 personas, eso quiere decir que han incorporado a un ritmo de 1.000 personas a distintos estamentos del Estado, para convertirlos, por supuesto, en agentes operadores y operativos. Cuando Javier habla de la necesaria manifestación ciudadana, estamos hablando también de lo que vendría a ser lo más pedestre en cuanto a esa expresión, que es la movilización en las calles. Y la calle tiene un serio componente importante de gente de izquierda, la gente activista, que le basta ser monitoreada, como lo hace Perú Libre y lo ha hecho en varias ocasiones, incluso frente al Congreso, cuando han tratado de buscar su voto de investidura, tanto Guido Bellido como la señora Mirta Vázquez, probablemente sea el factor más decisivo e importante que vaya a ocurrir en los próximos días. La calle tiene que hablar, pero la calle, de la cual no solamente es dueña Perú Libre, también tiene que ver al frente a gente organizada, muy apegada a los principios democráticos para expresar su protesta. Miren ustedes cómo el presidente
Castillo, el día de ayer, en su alocución de apenas 2 minutos, instó a la ciudadanía a mantenerse vigilantes, entre comillas, de lo que él denomina intento de golpe de Estado al uso de los mecanismos constitucionales y legales para defenestrarlo del poder. A mi juicio, esa invocación está llamando, y además ha sido corroborada por varios tuits de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, está tratando de corroborar también la intención de movilizar a su gente para enfrentar peruanos con peruanos, las masas contra las masas. Las masas se combaten, Rafael. Sí. César, yo preferiría que en vez de hablar del líder del partido político, hable del jefe de la banda. Bueno, es una acotación válida también porque porque es un jefe de banda, pues. Es un jefe de banda criminal. Así es, no podemos llamarlo de otra forma, es un corrupto porque el máximo nivel de nuestra justicia, la Corte Suprema, así lo ha determinado. Pero yo termino diciendo que la movilización ciudadana tiene que ser muy importante, como bien has dicho, Javier, y que se necesita pues bastante desprendimiento. Si hay algo que no vemos al frente a veces de los sectores caviares, de los sectores organizados de la izquierda, es precisamente el puño demócrata, donde bajando banderas de diferencia y de matices, abracen solamente la causa de la democracia y de las libertades que han primado en el Perú los últimos años y que tendremos que defenderla con uñas y dientes. Bien, sí, coincido con lo manifestado acá por César. Es evidente de que la calle tiene que hablar para convencer a los indecisos, porque si el gobierno no consigue esos 87 votos, la presión popular lo hará. Bien, el día de ayer salió un interesante artículo de Ricardo Sea en el cual el ex ministro de Energía y Minas, Iván Merino, hace unas confesiones muy interesantes. La primera de ellas, las presiones directas del presidente y del secretario de la presidencia para que nombraran como gerente general al famoso Hugo Chávez, que fue el operador de la famosa compra de biodiesel por 75 millones de dólares. La constante, y fue la causa de su renuncia. Y cuenta una experiencia muy interesante. El día de la juramentación de Mirta Chávez, de Mirta Vázquez, el ministro de Energía hasta ese momento, Iván Merino, acudió a Palacio porque nadie le había dicho que no iba a ser ratificado y fue recibido por el secretario de la presidencia, pues el de los 20.000 dólares en el baño, y este le dijo si ya había definido el caso de Hugo Chávez. Le contesta a Iván Merino que mientras él estuviera en el ministerio, nunca iba a ser gerente general Hugo Chávez, por lo que el otro le dijo atente a las consecuencias. En media hora, Castillo tuvo que nombrar un nuevo ministro de Energía y Minas. ¿Y cuál fue su salida? Seleccionar a un oscuro asesor de la presidencia del Consejo de Ministros, que era Eduardo González Toro, y que estaba a la mano ahí en Palacio. Lo convencieron, que no había mucho de convencer, lo nombraron y fue un desastre. Entonces, esto demuestra que a Castillo le importara un pepino cualquier cosa que no estuviera dentro de su programa, que ya sabemos cuál era, para el que sí tenía plan, para el que sí tenía operadores, como hemos visto, para poder colocar todas estas operaciones dolosas en un lapso de tiempo tan pequeño. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque hay una serie de declaraciones y de elementos de juicio que todavía no los conocemos, como del ex ministro de Energía y Minas, y que se irán desenvolviendo en el curso de las próximas semanas, pero que ello pertenece, hay que estar claros, al ámbito del proceso judicial. El juicio político es otra cosa y a eso hay que abocarnos. Y yo finalmente, Manuel, brevemente digo que hay que tener el ojo muy despierto porque es la hora de limpiar la casa,
pero también es la hora de recordar a los falsos moralizadores, a los predicadores neodemócratas y a aquellos quienes se suben al carro cuando ven que el estado de putrefacción es tal que ya no soporta un sustento. Entonces, bienvenidas sus votaciones, pero no olvidemos cómo han sido de curvilíneas sus conductas en los últimos 7 meses. Coincidiendo con Javier, Manuel, también respecto a esto último, de que no debemos darle margen jamás a todos estos cooperantes, colaboradores, que callaron en 7 idiomas todo lo que venían avistando al interior del gobierno de Pedro Castillo y que ahora, finalmente, cuando fueron sacados del poder, abren las reflexiones, se rasgan las vestiduras. Son gente que ya forma parte del mismo círculo que ha contribuido a firmar estos niveles de corrupción existentes y ya a punto de ser comprobados judicialmente en las altas esferas del Poder Ejecutivo. De manera que coincido con Javier que a esas personas no hay que darle 1 milímetro de consideración. Sus testimonios, aunque resulten en algunos casos importantes, solamente demuestran lo taimados y traidores que son también a causa que abrazan y solo cuando los sacan del poder, cuando los alejan de la teta del Estado, son capaces de abrir la boca. Muy bien, así es. No es momento para dudas. Ya las dudas pertenecen al pasado. Ya no es momento para pensar que Castillo va a nombrar un gabinete de ensueño. Eso nunca iba a pasar. Desde el primer momento dijimos, a las 2 semanas de que estaba Castillo en el poder, que Castillo no daba la talla para ser presidente. Entonces el tiempo ha ido dando la razón y ahora ya no es momento para andar con vacilaciones. Esperemos que para el próximo programa de Atalaya, el próximo lunes, ya tengamos, espero, una decisión de parte del Poder Legislativo, porque si no, ya estamos en la semana, estaríamos en la semana del voto de investidura, y ahí sí la cosa se complica más. No hay lugar para indecisiones, que triunfe la democracia y esperemos que esta sea una semana de decisiones y no de vacilaciones. Buena semana para todos ustedes. Buenos días. Buenos días.